En los bosques congelados del norte, el monstruo nace cuando el hambre rompe el último límite humano. En las montañas y caminos de Mesoamérica, la transformación no siempre es un castigo. Puede ser un don, una herencia o una fuerza compartida con un animal. Al primero lo llaman Wendigo, al segundo Nahual. Uno devora porque nunca puede llenarse. El otro cambia de forma para desplazarse entre lo humano, lo animal y lo invisible. Uno representa la pérdida absoluta del ser. El otro representa una identidad que puede existir en más de un cuerpo. Durante décadas, el cine los colocó dentro de una misma categoría. Monstruos nocturnos, criaturas del bosque, depredadores capaces de ocultarse bajo una apariencia humana. Pero esa comparación borra sus verdaderos orígenes. El Wendigo no es un nahual del norte. El nahual no es un Wendigo mexicano. Cada uno nació de un universo espiritual diferente. Te voy a narrar algunos relatos, pero antes de eso, vamos a desentrañar las diferencias entre dos de las criaturas más fascinantes y a menudo confundidas del folclore americano, el Wendigo y el Nahual. Aunque ambos son seres de poder sobrenatural, sus orígenes, naturaleza y simbolismo no podrían ser más opuestos. Te hablan de la cripta. Para este análisis vamos a desenglosar sus diferencias. Tomen nota. Cuando ponemos frente a frente al Wendigo de los bosques algonquinos y al Nahual de las tierras mesoamericanas, no estamos comparando dos especies de un mismo género. Estamos comparando un huracán con un terremoto. El Wendigo es una advertencia espiritual hecha carne, un castigo y una posesión nacida del frío extremo y la transgresión definitiva, el canibalismo. El Nahual, en cambio, es una institución cósmica, un don o una maldición que conecta el alma humana con un doble animal, un reflejo del tonal y una pieza clave del calendario sagrado y la práctica chamánica. Mi investigación se basa principalmente en las fuentes etnohistóricas primarias, los testimonios de curanderos y ancianos, y la desmitologización de la cultura pop que tanto ha deformado a estas criaturas. Si de repente escuchas que para algunas palabras no está el sonido completo, es porque lo omito para evitar problemas con el canal. Empecemos. El Wendigo surge de los pueblos algonquinos, un vasto grupo lingüístico que incluye a los Ojibwe, Cree, Innu, Naskapi y algonquinos del este de Canadá y la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Su nombre deriva del proto-algonquino Winteco-Wa, que podría traducirse como el búho que devora a los hombres o el espíritu maligno que consume carne humana. No es una leyenda para asustar niños, es una compleja construcción espiritual que explica y codifica un tabú absoluto en un entorno donde el invierno trae hambruna. Comer la carne de otro ser humano invoca una maldición irreversible. El Wendigo es, ante todo, un espíritu, una manifestación del hambre insaciable, la avaricia y el egoísmo destructivo. En la cosmovisión algonquina, no es un ser biológico que se reproduce, sino una entidad espiritual que puede poseer a un humano, transformándolo. Es un espíritu del bosque que actúa por sí mismo. Se creía que durante las hambrunas invernales, el espíritu del Wendigo podía poseer a un individuo, a menudo comenzando en sueños, llamándolo al canibalismo. La persona experimentaba una sensación de quemazón interna y un hambre feroz que solo la carne humana calmaba momentáneamente. La forma más directa de convertirse en Wendigo era sucumbir al canibalismo por desesperación. Un cazador que, perdido en la tormenta, se alimentaba de su compañero sin vida, sellaba su destino. Su acto no era solo físico, sino que rompía un pacto espiritual, y el espíritu del Wendigo lo reclamaba, fusionándose con él. Por eso el Wendigo siempre se relaciona con el entorno en el que surgieron estos relatos. Por ejemplo,
los bosques boreales, las regiones de grandes lagos, principalmente el norte de Estados Unidos, Canadá central y oriental, en largos inviernos, expediciones de caza, comunidades aisladas y el peligro real de inanición. Hasta aquí, hacemos una pausa crítica de esta investigación. La imagen popularizada por el cine y los videojuegos la dibujan como una bestia antropomórfica, alta de piel grisácea y cabeza de ciervo con una cornamenta. Esto es una invención moderna, una amalgama que apareció por primera vez en el cuento de Algernon Blackwood de 1910 y se solidificó en la película Wendigo 2001 de Larry Fessenden. Esta criatura con cornamenta no existe en el folclore algonquino tradicional. El Wendigo original es mucho más aterrador porque es una parodia retorcida del ser humano, llevado a los extremos de la inanición. Los datos precisos de los relatos orales y las primeras transcripciones de misioneros y antropólogos como Paul Lee Jeune en el siglo XVII o el investigador Basil Johnston lo describen así: un gigante demacrado de entre 3 y 6 metros de altura que, por cierto, esta aumenta cada vez que devora una víctima. Pero su cuerpo nunca se ensancha, solo se estira volviéndose más esquelético y desproporcionado. Su piel es de un tono ceniciento, grisáceo o amarillento, descrita como la piel de un cadáver congelado. Es tan tensa sobre los huesos que parece a punto de rasgarse. Ojos hundidos en las cuencas, inyectados en sangre y brillando con una luz opaca y fría. Relatos de los cazadores Cree dicen que sus ojos reflejan la luz como los de un animal nocturno, pero con una malicia inconfundible. Sus dedos son largos, nudosos y terminan en garras afiladas, a menudo manchadas de sangre seca. Sus pies son grandes y pueden dejar huellas ensangrentadas en la nieve de hasta medio metro. Ahora, un detalle espeluznante y consistente es la ausencia de labios y mejillas. En la boca del Wendigo es una mueca de dientes grandes, afilados y amarillentos, siempre expuestos en una sonrisa perpetua. Se dice que el viento helado y su propia hambre le han carcomido los labios, dejando la dentadura al descubierto en una mueca eterna de ansia. También han descrito que despide un olor a putrefacción y a hierro dulzón, como carne en descomposición. Su voz imita el silbido del viento entre los árboles o gritos humanos lejanos para atraer a sus presas. Se dice que su corazón, si es que tiene, está hecho de hielo sólido y solo puede ser destruido derritiéndolo con fuego. Existe algo llamado la enfermedad del Wendigo o psicosis del Wendigo, un aspecto único y documentado por antropólogos y psiquiatras transculturales que han registrado casos entre las comunidades algonquinas hasta principios del siglo XX. Individuos perfectamente sanos desarrollaban una fijación delirante por ser un Wendigo, sintiendo un hambre insaciable por la carne humana, incluso con comida disponible. El caso más famoso es el de Swift Runner, un trampero Cree en el invierno de 1978 y 79. Fue desaparecido por la policía montada de Alberta, Canadá, tras privar de la vida y devorar a toda su familia, aunque ese relato te lo tengo más adelante. Él afirmaba que era un espíritu del Wendigo y estaba poseído. Esta condición validaba la creencia indígena de que no era solo un monstruo externo, sino una corrupción del alma. Pero más adelante te cuento bien el relato, con todos los detalles. Ahora pasemos al Nahual, que es de mis temas favoritos y, por supuesto, parte de mi hermosa cultura. Este viaje se traslada miles de kilómetros al sur, a las complejas civilizaciones extraordinarias de Mesoamérica, mexicas, aztecas, mayas, zapotecas, mixtecas, purépechas y grupos del México prehispánico y contemporáneo. La palabra Nahual o Nahual proviene del náhuatl Nahuali, que significa lo que es mi vestidura o lo que está dentro de mi envoltura. Representa el concepto de un doble disfraz o una esencia espiritual paralela. El tonal y el nahual, aquí es donde la diferencia con el nahual se ve abismal. En la antología mesoamericana, cada ser humano nace con una conexión con el cosmos
a través de dos entidades anímicas. El tonal es la energía, el destino y el carácter asociado al día de nacimiento según el calendario sagrado de 260 días, el tonalpoali. Es el alma, esencia, ligada al calor corporal y la conciencia diurna. El nahual es el alter ego animal, el espíritu guardián que comparte el destino y la esencia de la persona desde su nacimiento. No es una transformación azarosa, es una conexión simbiótica y ritual. El nahual de una persona puede ser un jaguar, un coyote, un águila, un perro, un búho, una serpiente o incluso fenómenos naturales como el rayo. El nahual no es un animal en el que uno se convierte, sino un compañero espiritual inseparable. Lo que le sucede al animal, le sucede a la persona. Si un cazador hiere al jaguar, que es tu nahual, tú amanecerás con una herida idéntica en tu cuerpo humano. Si mata al nahual, también tú pierdes la vida. Esta dualidad es fundamental y no tiene equivalente en el mito del Wendigo. Los que practican el nahualismo son principalmente los chamanes y la brujería. Es crucial diferenciar dos manifestaciones del nahualismo en la práctica. Empezamos con el nahual chamánico, curanderos que, mediante un don innato o riguroso entrenamiento, aprenden a proyectar su conciencia y a vestirse con la piel de su nahual. En este estado de trance o sueño profundo, su nahual animal sale al mundo físico para proteger a la comunidad, sanar, combatir a brujos rivales o en el plano espiritual, buscar señales. El cuerpo humano del chamán queda en un estado cataléptico. Si el nahual sufre daño, el chamán lo refleja al instante. Esta práctica es prestigiosa y vital para el equilibrio del grupo, pero otros son llamados nahuales maléficos. Los tetlachihuiques o brujos que utilizan su vínculo nahualístico para hacer el mal. A diferencia del chamán que protege, estos individuos se transforman física y espiritualmente en animales para robar cosechas, succionar las de niños dormidos, causar enfermedades como el mal de ojo o susto o maldecir a sus enemigos. Relatos en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente hablan de nahuales que se convierten en bolas de fuego, que esto es muy famoso, también en el estado de Jalisco, guajolotes salvajes o perros esqueléticos para atacar en la noche. Aquí no hay un único monstruo antropomorfo como el Wendigo, el nahual es el animal en cuestión, podría ser cualquiera. En el mundo espiritual o en los relatos de testigos, las personas reportaban haber visto un animal de comportamiento extraño e inusualmente agresivo e inteligente. Un coyote que camina erguido por momentos, o burros de ojos rojos y feroces, o un jaguar que no huye ante el hombre sino que lo observa con una mirada consciente y vengativa. La transformación física, según el folclore, describe que un nahual puede sacudirse para transformarse. Al hacerlo, sus coyunturas se invierten y sus extremidades adquieren la forma del animal. Se dice que para privarlos de la vida, al nahual brujo, en su forma animal no basta con dispararle, hay que hacerlo con una bala especial. A menudo una cruz hecha de palma bendita o una bala de plata rezada. Y luego buscar a la persona en el pueblo que tendrá la herida en la misma zona. O sea, que ya cuando se hiere, buscan a una persona que esté herida sin ninguna razón aparente. La forma más segura que se hacía para identificarlo era, por ejemplo, herirlo con un machete. Para convertirse se usan conjuros, ungüentos y sobre todo danzas extáticas. Los chamanes, nahuas y mayas pueden realizar el salto del nahual, donde su espíritu abandona el cuerpo para habitar en un animal. En la región de los Tuxtlas, Veracruz, se cree que algunos nahuales guardan su piel o disfraz bajo una piedra o en el monte, y al ponérsela se convierten físicamente. Una diferencia central es la institucionalización cósmica del nahual. El tonalpoali, mexica y el colquimaya cada día está regido por un signo y un número. Tu signo de nacimiento determina no solo tu carácter, o sea, el tonal, sino la naturaleza del nahual. Por ejemplo, los nacidos bajo el signo del ocelotl, jaguar, que vendría siendo el jaguar, tendrán un nahual jaguar.
que simboliza el poder y el inframundo. Los nacidos bajo Itzcuintli, o sea, perro, tendrán un nahual perro, relacionado con la guía Mictlán. Esta conexión calendárica y astrológica convierte al nahual en un concepto matemático y divino, un orden del cosmos, no un accidente aterrador. La comparación entre Wendigo y nahual solo funciona cuando se reconocen sus límites. El Wendigo generalmente representa aquello que una persona se convierte al perder su humanidad. El nahual representa la posibilidad de que la identidad humana no se encuentre encerrada en un solo cuerpo. El Wendigo es un ser humano devorado por su propio apetito. El nahual es un ser humano cuya existencia puede extenderse más allá de su forma visible. Ahora, como lo prometido es deuda, vámonos hasta el invierno de 1878. Las llanuras de Alberta, Canadá, estaban sepultadas bajo un manto de nieve y un frío que agrietaban la madera. Swift Runner, un trampero Cree de complexión fuerte, regresó a un puesto católico de la misión. Estaba extrañamente robusto, bien alimentado, pero solo. Sus ojos reflejaban un vacío aterrador. Contó que su esposa y 5 hijos no habían sobrevivido a la hambruna. Los misioneros, al notar su estado físico y un olor que no era solo mugre, alertaron a la policía montada. El relato que sigue se basa en los archivos judiciales. Swift Runner empezó a tener pesadillas durante semanas antes de que todo ocurriera. Soñaba con un espíritu alto y descarnado que le susurraba en el silbido del viento: come. La hambruna era real, la despensa vacía, pero él empezó a sentir un hambre distinta, una quemazón interna que solo se calmaba al mirar a su familia. Una noche, algo se rompió, bajo la atenta mirada de ese espíritu que solo él veía, y cometió actos irreparables. Lo que aterrorizó a los agentes no fue solo su confesión detallada de lo ocurrido, sino una declaración que quedó grabada en el sumario. No era yo quien lo hacía, el Wendigo se puso en mi piel, pero me dejó verlo todo. Mientras más comía, más grande se hacía el espíritu y más hambre me daba. Lo contaba titubeando y temblando. Fue privado de la vida en la horca, pero los guardias juraron que, la noche antes de su muerte, se escuchaban desde su celda un sonido imposible, no un llanto humano, sino el crujir de dientes masticando el hielo, una risa gutural que se mezclaba con la ventisca. Quiero aclarar que este relato no son solo mitos, sino que está archivado. Esta otra historia fue recogida por el antropólogo Richard Dorson, de boca de un anciano Ojibwe, a orillas del lago Superior, y la llamaban la cabaña del silencio. Otro joven trampero, perdido en una tormenta de nieve, encontró refugio en una vieja cabaña de troncos abandonada. Encendió un fuego escaso y se dispuso a pasar la noche. Horas después, en plena oscuridad, el viento dejó de soplar de golpe. Un silencio sepulcral cayó sobre la noche. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe. Algo muy pesado había caído sobre el techo de la cabaña. Luego, otro golpe y otro, como si un animal gigantesco estuviera caminando sobre las vigas. El trampero contuvo la respiración, rezando para que se fuera cualquier cosa que estuviera ahí. Entonces se asomó por la ventana. Una silueta se recortó contra el blanco cegador de la nieve. Era una figura humanoide, pero de una altura que doblaba la de un hombre cualquiera, tan delgada que la tormenta parecía atravesarla. El trampero contó que la criatura se agachó lentamente para mirar por el sucio cristal. Lo que vio ahí lo perseguiría hasta su vejez. Un rostro sin labios, con encías y dientes amarillos al descubierto en una mueca eterna, y 2 ojos opacos que no reflejaban la luz del fuego, sino que la absorbía. Su mirada era un pozo de hambre infinita. La criatura no intentó entrar, simplemente se quedó mirándolo fijamente durante lo que parecían horas eternas. Empezó a arañar suavemente el cristal con un dedo que terminaba en una garra negra. El trampero, al borde de la locura, agarró una tela y la lanzó contra la ventana. La criatura soltó un aullido que sonó exactamente como un vendaval y se disolvió en la tormenta. Al amanecer, cuando la nieve cesó, el hombre salió y encontró las huellas. Se alejaban de la cabaña hacia el lago congelado, pero lo imposible era la distancia entre cada pisada, más de 1,5 metros,
como si el ser no caminara sino que flotara hambriento, buscando a su próxima víctima en la noche sin fin. Y como no podemos dejar atrás a los nahuales, aquí viene un testimonio que viene de la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, recopilado por el investigador Carlos Inchaustegui. En un pueblo pequeño empezaron a enfermar los niños, una fiebre extraña, un letargo profundo que los curanderos llamaban susto de noche. Decían los ancianos que un tetlachihuique, un nahual maléfico, estaba chupando la energía vital de los más pequeños. Una familia decidió montar guardia. El padre y 2 tíos se escondieron en la milpa, armados con machetes y una escopeta cargada con una bala de plata y una pequeña cruz de palma bendita, siguiendo las instrucciones de la curandera. A medianoche, cuando la luna se ocultó tras un nubarrón, escucharon un aullido. Pero no era uno normal, era una carcajada humana imitando un coyote. Acto seguido, vieron al animal. Un coyote flaco de pelaje polvoriento entró en el patio, pero su comportamiento era antinatural. Caminaba erguido sobre sus patas traseras, con una soltura imposible, y sus ojos reflejaban un color rojizo como brasas. El padre apuntó esperando a que la criatura pusiera una garra sobre la puerta de la habitación de sus hijos. Disparó. El estruendo rompió el silencio. El coyote soltó un alarido humano de dolor y escapó cojeando, dejando un rastro de sangre en la tienda. Lo siguieron hasta una vereda que se bifurcaba, y ahí el rastro desaparecía. Pero junto a un árbol encontraron una ropa tirada, un cotón de manta con un agujero de bala y manchas de sangre fresca. Lo reconocieron al instante. Pertenecía a un anciano del pueblo, un hombre solitario al que todos respetaban, pero con el que poco se hablaba. Al llegar a su jacal al amanecer, lo encontraron muerto en su petate. Tenía una herida idéntica en el hombro. La curandera, al ver el cuerpo, sentenció: no lo privaron de la vida porque fueran malos. Su nahual ya no pudo regresar a su envoltura. El escalofrío recorrió a los presentes. El hombre, que había sido su vecino durante décadas, era en realidad un depredador que salía de noche, envuelto en la piel de una bestia para alimentarse de la inocencia. Te cuento otro, pero este relato es casi una confidencia. Lo narró un antropólogo que trabajó en la selva lacandona en Chiapas. Un joven lingüista llegó a una comunidad maya para documentar sus rezos. Se alojó en la choza de un anciano muy respetado, un hombre de mirada profunda que, según decían, era el guardián del cerro sagrado. Una noche el anciano le dijo al lingüista: esta noche no salgas de la choza. Pase lo que pase, voy a visitar el cerro. El joven asintió intrigado. El anciano se recostó en su hamaca y en cuestión de minutos entró en un sueño tan profundo que apenas respiraba. Su piel se volvió fría como la de un lagarto. Aterrorizado, el lingüista se quedó quieto, escuchando el zumbido de la selva. De repente lo escuchó, un bufido grave, una respiración pesada, justo afuera de la endeble pared de tablas. Por una rendija el joven observó una forma masiva y musculosa cubierta de pelaje negro y dorado. Un jaguar. No era uno cualquiera, era el más grande que había visto en fotografías, con una serenidad que helaba la sangre. El corazón le martillaba en el pecho. La bestia rodeó la choza lentamente. En un momento, el jaguar se detuvo justo frente a la rendija por la que él miraba. La claridad de la luna iluminó su perfil. El animal giró la cabeza y miró directamente hacia el interior. Sus ojos ámbar se encontraron con los del lingüista. No había furia salvaje en esa mirada. Había una inteligencia antigua y un reconocimiento aterrador. Era la misma mirada profunda del anciano dormido en la hamaca. El tiempo se detuvo. El jaguar sostuvo la mirada unos segundos eternos. Parpadeó lentamente y con un leve movimiento de cola se internó en la espesura como un guardián que regresaba a su ronda. Al alba el anciano despertó sobresaltado como quien sale de un largo viaje. Miró al joven lingüista que estaba pálido y sin habla, y él le dijo con una calma inquebrantable: «Me viste, no tuviste miedo. El cerro está en paz». Aquella noche el científico comprendió que el nahual no es una leyenda, es un vínculo sagrado que le permite a un alma humana vestirse con la piel de la selva para proteger a un mundo que los demás ni siquiera alcanzamos a imaginar.
Quiero agradecerte, querido oyente y espectador, por acompañarme en esta exploración donde el folclore se vuelve historia viva y la historia se convierte en un susurro que aún estremece. Gracias por tu curiosidad y por permitirme honrar estas tradiciones con el rigor que merecen, lejos del ruido y la tergiversación. Un agradecimiento especial a las voces anónimas de los ancianos indígenas, a los antropólogos que transcribieron estos testimonios con respeto y a los guardianes de la tradición oral que, generación tras generación, mantienen encendida la llama de estas historias. Son ellos los verdaderos protectores de este conocimiento. Si este viaje te ha atrapado, comparte el episodio y deja tu comentario. Suscríbete para más investigaciones desde la historia paranormal. La próxima vez que el viento aúlle en la noche o que veas una sombra animal cruzar el monte, recuerda, algunas historias no necesitan ser inventadas para ser extraordinarias. Simplemente han estado esperando a ser contadas con la verdad que merecen. Gracias y que el fuego de tu curiosidad nunca se apague. Esto fue La Cripta de Abrael.